Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es La voz del río Punto Medio la Roca Loreley. El río Rin es uno de los ríos más grandes de Europa. Sus aguas vienen de las montañas del sur y bajan despacio hacia el norte. En verano son de color verde esmeralda, en invierno de un gris acero muy frío. Elias tenía 8 años y había viajado mucho en tren, pero nunca había visto un río tan grande como el Rin. Su abuelo Friedrich lo esperaba en la pequeña estación de Sankt Goarshausen. El abuelo era alto, con manos grandes y rugosas de tanto trabajar en el río. Tenía el pelo blanco como la espuma del agua. Elias, dijo el abuelo y lo levantó en sus brazos. El niño olió a madera de barco y a jabón de menta. ¿Cómo está el río hoy, abuelo? Tranquilo, pero mañana cambiará. Caminaron juntos por las calles adoquinadas de Sankt Goarshausen. Las casas tenían paredes de color crema y vigas de madera oscura. Los balcones estaban llenos de geranios rojos. El sonido de las campanas de una iglesia llenaba el aire dorado de la tarde. Elias se detuvo de golpe. Frente a él, al otro lado del río, se levantaba algo enorme, una roca, gris, altísima, como un gigante de piedra mirando el agua. Abuelo, ¿qué es eso? El abuelo Friedrich se puso a su lado. Eso, Elias, es la roca Loreley. Su voz sonó diferente, más suave, más seria. Loreley, sí, tiene 132 metros de altura y guarda el secreto más famoso de todo el Rin. Elias se quedó mirando la roca hasta que el sol se ocultó detrás de ella. La piedra gris se volvió negra contra el cielo anaranjado. El río brillaba de naranja y oro a sus pies. Esa noche el abuelo Friedrich preparó sopa de lentejas. El cuarto olía a ajo y a tomillo. La luz de la lámpara era amarilla y caliente. Abuelo, cuéntame sobre la roca Loreley. ¿Sabes que es un poeta? Preguntó el abuelo revolviendo la sopa. Alguien que escribe poemas. Exacto. Hace mucho tiempo, un poeta llamado Clemens Brentano pasó por aquí. Era el año 1801. Elias sopló su sopa caliente y escuchó con toda su atención. Brentano vio esa roca enorme, escuchó los sonidos del río en la curva cerrada. Sintió algo difícil de explicar, un misterio, un peligro antiguo. ¿Y qué hizo? Inventó una historia. El abuelo sirvió más sopa en el tazón de Elias. Brentano escribió que en lo alto de la roca vivía una doncella. Tenía el cabello rubio, largo como ríos de oro, y cantaba canciones que nadie más en el mundo podía cantar. ¿Canciones de qué? De amor, de tristeza, de cosas perdidas. Su voz llegaba hasta los barcos que pasaban muy abajo. Elias imaginó un barco pequeño en el agua verde y una voz que venía de arriba, de muy arriba entre las nubes. ¿Y qué pasaba con los marineros? Se distraían, miraban hacia la cima buscando a la doncella entre las piedras, y en ese momento olvidaban manejar el barco. Y entonces el abuelo hizo una pausa. La llama de la lámpara parpadeó un momento. La corriente los llevaba. Las rocas debajo del agua los detenían. Elias sintió un escalofrío suave en la espalda. Pero Brentano la inventó, añadió el abuelo. Era su manera de decir, este lugar es peligroso, presta atención al río, y la gente la creyó. Llegaron viajeros de toda Europa solo para ver la roca. El abuelo se limpió las manos con un paño a rayas azules. Años después, otro poeta llamado Heinrich Heine escribió un poema sobre la Loreley. Era el año 1824. Un músico llamado Friedrich Schiller lo convirtió en canción, y esa canción se hizo tan famosa que los niños alemanes la aprenden en la escuela. ¿Todavía existe esa canción? Sí. Habla de un marinero que no puede dejar de mirar la roca dorada. Elias terminó su sopa en silencio. La historia del abuelo daba vueltas en su cabeza como el río mismo. Al día siguiente, el abuelo Friedrich tenía trabajo en el río. Debía llevar unas cajas hasta el pueblo siguiente. Elias podía venir si prometía no moverse de la cubierta.
Prometo, dijo Elias y subió al barco antes de que el abuelo terminara la frase. El motor hizo un ruido profundo y ronco. El agua verde oscuro golpeaba suave el casco del barco. El olor a combustible y a algas frescas llenaba el aire de la mañana. Las orillas del Rin eran altas y cubiertas de viñedos. Las hileras de vides subían por las laderas como escaleras verdes. De vez en cuando un castillo medieval asomaba entre los árboles. Sus torres de piedra brillaban con el rocío del amanecer. ¿Cuándo llegamos a la roca?, preguntó Elias. En unos 20 minutos vas a sentir cuando el río cambia. Y así fue. Elias lo notó primero con los ojos. Las orillas se acercaron. El espacio del río se achicó. Solo cabía un barco por vez. Luego lo notó con las manos. El agua movía el barco con más fuerza, pequeñas sacudidas, como si el río respirara más rápido, y entonces lo notó con los oídos. Un sonido, diferente al motor, diferente al agua normal, largo, ondulado, casi musical. Elias miró hacia la cima de la roca Loreley. Era enorme, gris azulada en la luz de la mañana. La niebla la envolvía a medias como un abrazo de nube. El sonido continuaba. No era exactamente una voz, pero tampoco era solo viento. Tenía una forma, una melodía sin palabras. Elias sintió que los pelos de sus brazos se ponían de punta. «Abuelo», susurró, «¿escuchas eso?». El abuelo asintió sin dejar de mirar el agua. Sus manos apretaban el timón, sus ojos leían el río como un mapa. El barco avanzó despacio por la curva más cerrada. El agua era más rápida aquí, más oscura, más seria. El sonido seguía, suave. Misterioso, Elias no habló más hasta que el barco salió de la curva. Cuando las orillas volvieron a abrirse, el sonido se fue, despacio, como una nota que se desvanece en el aire frío. El abuelo amarró el barco y fue a descargar las cajas. Elias se quedó sentado en la cubierta, con los pies colgando sobre el agua. Cuando el abuelo volvió, Elias tenía una pregunta lista. «Abuelo, ¿qué era ese sonido?». El abuelo se sentó a su lado. El banco de madera crujió. «¿Qué crees tú que era?». Elias pensó despacio. «Era el eco». El abuelo levantó las cejas, sorprendido y contento. «Muy bien, Elias, muy bien. Aprendí el eco en la escuela. Cuando gritas en una cueva, la voz vuelve». «Exacto, y la roca hace lo mismo». El abuelo sacó un papelito y un lápiz del bolsillo. Dibujó 2 líneas para las orillas del río. En el medio, una curva muy cerrada, y a un lado, una roca grande con rayas para indicar la altura. En esta curva, el río tiene solo 120 metros de ancho. El agua entra rápida desde el sur y tiene que girar muy cerrado. Como cuando corres y tienes que doblar de golpe, te resbalas un poco. El agua también se resbala, se revuelve, choca contra las paredes de piedra. Y la roca Loreley tiene 132 metros de altura. Es como un muro altísimo de piedra gris. Cuando el agua choca contra ella, el sonido rebota hacia arriba. Luego vuelve a bajar, vuelve a rebotar varias veces. Por eso suena como música, una nota que sube y baja y sube otra vez. Elias miraba el dibujo del abuelo, y los marineros de antes escuchaban eso, y pensaban que era la doncella. Sí, y además había otro peligro real, rocas escondidas bajo el agua. La corriente las cubre, no se ven desde el barco. Un capitán distraído puede chocar con ellas sin ver nada. Por eso algunos barcos se hundían, por eso, no por magia, por el agua, las rocas y la distracción. Elias miró el río. El agua parecía inocente desde aquí, verde y brillante bajo el sol del mediodía, pero en esa curva guardaba su fuerza escondida. «Brentano era muy listo», dijo Elias de pronto. «¿Por qué lo dices?». «Porque si dices cuidado con las rocas escondidas, suena aburrido. Pero si dices hay una doncella que canta y distrae a los marineros, eso nadie lo olvida». El abuelo Friedrich se rió, una risa suave y profunda que resonó como el río mismo. Por la tarde caminaron por la orilla del río. El sol bajaba detrás de las colinas cubiertas de vides.
El aire olía a tierra caliente y a agua fresca. Compraron un pan de nuez en una panadería pequeña. La señora tenía delantal a cuadros azules y manos blancas de harina. ¿Primera vez en Sankt Goarshausen?, preguntó mirando a Elias. Sí, y ya vi la roca Loreley. ¿Escuchaste la canción del río? Elias sonrió con orgullo. Sí, y sé por qué canta. La señora lo miró con los ojos muy abiertos. Eres el primero en decirme eso. De noche, Elias se asomó por la ventana de su cuarto. El río estaba oscuro, solo la luna lo pintaba de plata, y a lo lejos la silueta de la roca Loreley, negra y alta contra el cielo azul marino. No había ninguna doncella sentada allá arriba, solo la piedra antigua y el viento que la rodeaba. Pero Elias puso la mano en el vidrio frío de la ventana y escuchó. Muy suave. Y lejos el río hacía su sonido de siempre, el eco rebotando entre las piedras de la curva, una melodía sin nombre, igual que hace 200 años. Pensó en Brentano y en Heine, que habían escuchado ese mismo eco. Pensó en los marineros que navegan esa curva con cuidado todavía hoy. Si algún día vas a Sankt Goarshausen, la roca Loreley sigue allí. Puedes escuchar el eco del río desde la orilla y recordar que la música más antigua no la tocan las manos. La toca el agua contra la piedra desde siempre. Se apartó de la ventana, se metió en la cama. Las sábanas olían a lavanda. La almohada era suave como una nube. El murmullo del Rin llegaba bajito, bajito a través del vidrio. Y así Sankt Goarshausen también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.